Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre la convocatoria que acaba de publicarse hace muy poquito, que salió ayer el extracto en el BOE publicado, de Misiones Ciencia e Innovación, y en la cual hay oportunidades para impulsar proyectos en nuestro sector, en el sector de la sanidad animal, porque incluye temas de herramientas biotecnológicas avanzadas y donde además se nombran temas relevantes de diagnóstico, prevención y control de enfermedades emergentes en el ámbito ganadero. Y antes de presentar y cederle la palabra a Carlos Franco, el técnico de CEDETI, me gustaría comentaros muy brevemente la iniciativa Betinnova que tiene la Fundación BETMASI, que está a vuestra disposición para impulsar proyectos relacionados con la I+D+I en sanidad animal, y os voy a enseñar un poquito para aquellos que no lo conozcáis. Betinnova, como veis, este es el portal web, es betinnova.es, y vosotros podéis hacer varias cosas de manera activa o de manera pasiva para intentar impulsar estos proyectos. Por un lado, podéis crear vuestro perfil arriba, como podéis ver si sois grupos de investigación. No sé si se me ve la flecha, pero arriba a la derecha podéis crear el perfil, que os pide muy poca información, si sois grupo de investigación o empresa. Y una vez tenéis creado vuestro perfil, tenéis vuestra contraseña de usuario y ya añadir informaciones. Que buscáis un consorcio para un proyecto nuevo, que buscáis que queréis un nuevo técnico y sacar una oferta de trabajo, podéis hacerlo. Todo ello saldrá en ofertas de investigación publicado y en demandas de la industria, y nosotros le daremos traslado a través de un newsletter. Al newsletter también os podéis suscribir aquí abajo. Si no queréis daros de alta en el perfil y queréis hacerlo de manera pasiva, pues podéis ver todas las novedades de la industria o de la investigación a través del news que normalmente mandamos los lunes o martes. Un resumen os he hecho aquí de toda la información que mandamos, que normalmente más del 50% de informaciones son convocatorias de ayudas, como esta de Misiones o otras oportunidades de CEDETI, también jornadas y cursos que son de interés para el sanidad animal, o incluso ofertas de empleo. Cada vez tenemos más usuarios que buscan técnicos o gente para sus grupos de investigación o para sus empresas que utilizan Betinnova como red de contactos. Y bueno, después también vosotros, si tenéis vuestro perfil, podéis ir añadiendo o LinkedIn todas las innovaciones que queráis ir compartiendo. Pues una solicitud de nueva que habéis publicado, una publicación, una búsqueda de socio para consorcios, etc. Lo bueno de esta web de Betinnova, que la hemos cambiado y la hemos mejorado, es que tenéis el contacto directo. Muchas veces nos contactar si queréis para buscar un grupo de investigación que trabaje en salmonela, toxoplasma o alguna enfermedad que queráis, pero lo importante de esta web es que tenéis el contacto directo para directamente contactar con ellos. A través del buscador general también podéis poner una palabra clave y podéis buscar lo que se hace en España en esa tecnología, ¿no? Y además también sabéis que los que os presentáis a proyectos tanto nacionales como internacionales, que el tema de la divulgación es un criterio de selección en los proyectos muy importante, en el tema de la evaluación del proyecto, ¿no? Es un porcentaje alto que evalúan. Nosotros desde BEDMASI, ya desde hace año y medio, 2 años, nos incorporamos como partner dentro de diferentes proyectos para intentar impulsar proyectos que solucionan temas de la Agenda Estratégica de Investigación de Sanidad Animal, que salgan adelante y que salgan al mercado, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos? Pues nos adaptamos a los proyectos, si son de 1 año, 2, 3, y hacemos temas de divulgación, como digo, subcontratados como partner de los proyectos, pues todo el tema de la web, de las redes sociales, partner como estrategias de comunicación, organización de reuniones, organización de jornadas, gestión de contenido, material divulgativo, lo que sea. Nosotros nos ponemos nuestro granito de arena y intentamos ayudar en este sentido. Y sin más, voy a ceder la palabra y el control a Carlos. Y bueno, yo creo que muchos de vosotros conocéis ya a Carlos, porque Carlos fue miembro de nuestro consejo gestor durante muchos años. Carlos, antes de pasarle el testigo a Jorge Bírsega, Carlos hoy es asesor técnico del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que ha cambiado ahora a esta última I de CEDETI, del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hoy Carlos nos va a comentar todos los detalles de esta convocatoria de misiones que, como digo, salió ayer publicado el extracto en el BOE y que empieza hoy la posibilidad de solicitud de presentaciones de proyectos, y también otras oportunidades que, si veis que este proyecto
que estáis pensando no cuadra para misiones, hay otras oportunidades en CEDETI para poder financiar a modo de subvención o préstamo estos proyectos. Os adelanto también que Carlos nos ha dado permiso para difundir su presentación en PDF, o sea que os la mandaremos por correo y luego la publicaremos en la web. Y estamos grabando la sesión, así que si os habéis perdido algo, podéis luego volver a visualizarla. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí, por tu tiempo, y cuando quieras, te Muy cedo la bien, a palabra. vosotros. Ya he compartido la presentación, la podéis ver, entiendo, ¿no? Sí, Sí, la vemos perfecto. vale, pues nada. Bueno, pues lo primero, por supuesto, agradecer a BEMASI el contar con nosotros para poder explicaros esta, yo creo que muy interesante convocatoria que es Misiones. Es la convocatoria, yo creo, estrella, yo creo, de CETI en los últimos años. Y lo que es una muy buena noticia para el sector de la sanidad animal es que es la primera vez que hay una misión con unas áreas de mejora pues específicas para el ámbito de la producción ganadera y de la sanidad animal, ¿no? Entonces, por eso pues también ha venido el poder organizar hoy esta sesión con BEMASI. No sé, no me pasa ahora. Ahora, perdón, ha ido un poquito lento. Bueno, entiendo que prácticamente todos los que estáis aquí conocéis bien a la institución, pero por si acaso alguien nos conoce un poquito menos, lo que voy a hacer es introduciros quiénes somos nosotros. Os voy a contar el grueso de ayudas CEDETI muy rápidamente, porque quiero centrarme más en misiones, y también como una forma de marcar misiones en el conjunto de la estrategia de apoyo a la I+D+ empresarial que tiene CEDETI. Bueno, como pues, bien sabéis, nosotros somos un organismo público, 100% público, que dependemos del Ministerio de Ciencia e Innovación, pero somos una entidad pública empresarial. Bueno, pero no es exactamente la mejor palabra, porque esto significa que con terceros funcionamos en derecho mercantil. Esto nos da más agilidad a la hora de llegar a las empresas con sus instrumentos de ayuda, también ser más ágiles a la hora de los pagos, las certificaciones, etcétera, ¿no? Como veis, el centro pues, tiene una larga trayectoria, se creó en el año 77, y dentro de la estructura del Ministerio de Ciencia e Innovación, como sabéis, me imagino casi todos, hay dos agencias, vamos a llamar, que nosotros, como os digo, somos una entidad pública empresarial. Una se encarga de apoyar la I+D en la generación de conocimiento, los proyectos que se llevan a cabo desde el ámbito científico-académico, y nosotros somos el punto focal para apoyar, ya os lo he dicho antes, la I+D+I empresarial, la innovación. Entonces, digamos, esa es la división un poquito del trabajo y colaboramos, por supuesto, en gran medida entre la Agencia Nacional de Investigación y nosotros, ¿no? Continuando nuestra filosofía, bueno, pues ya os lo he avanzado. ¿Quién solicita un proyecto a CEDETI? Pues siempre el solicitante es una empresa. Bueno, hay un instrumento, una sección, pero yo no lo voy a comentar, pero prácticamente siempre es una empresa, de forma individual o en cooperación, ya sea nacional o internacional, y llevamos muchos años, como es el caso de Misiones, pues favoreciendo, promoviendo la cooperación entre empresas, porque entendemos que es, y la colaboración público-privada, pues una forma muy relevante de desarrollar proyectos de mayor valor añadido, de mayor alcance. ¿Qué apoyamos? En nuestros proyectos siempre apoyamos la innovación. Básicamente la innovación tecnológica, aunque no solo, estamos intentando abrir otros tipos de innovación no tecnológica en producto, proceso o servicio o combinación de ellas, ¿no? Y la filosofía nuestra, pues ha sido, mejor dicho, hasta ahora, digamos, bottom-up. Pero, digo, no solo porque, y aquí está Misiones y otras convocatorias, llevamos ya unos años intentando pasar de la filosofía bottom-up, donde se nos plantean proyectos, y si encaja en el instrumento, lo apoyamos, no había marcadas líneas prioritarias, sectores, tecnologías específicas, pero sí llevamos varios años con el programa Cervera, que muchos conoceréis, ahora con Misiones, donde sí que hemos empezado a marcar retos, misiones a los que los proyectos tienen que atender para poder ser apoyados, ¿no? Apostamos por tecnologías, por ámbitos de mejora científico-tecnológica, donde hay hay capacidades en España y que además creemos que van a tener un impacto muy importante para la economía española. Bueno, se me ha bloqueado otra vez. Ahora, perdón. Y siempre en CEDETI apoyamos la innovación empresarial, la I+D+I empresarial, pues son proyectos que están orientados al mercado, ya sea a medio plazo, a corto, temas de inversión y, como en el caso de Misiones, proyectos que tienen que mirar al mercado, pero más a largo plazo, porque son temas más estratégicos, de generación de conocimiento aplicado, pero siempre lo que apoyamos son proyectos de empresas y son proyectos, como os digo, que tienen que tener el foco a mercado, dependiendo de la tipología, pues a más corto, medio o, como en el caso de Misiones que os comentaba, largo plazo. Y un poquito también para que veáis, porque esto es importante, el incremento presupuestario que hemos tenido gracias a los fondos Next Generation en el último año, en este año también, porque con estos fondos Next Generation vamos a financiar misiones y nos ha permitido pues, seguir manteniendo este programa con unos presupuestos importantes, ¿no? Entonces, en el año 2021, como veis, pues en ayudas directas CEDETI
ejecutamos 1.340 millones de euros, lo que significó un incremento del 50% sobre 2020, gracias en gran medida a los fondos Next Generation. Y de estas ayudas, pues un poquito más del 55% fueron los instrumentos habituales convencionales del CEDETI, de ayudas parcialmente reembolsables, que os daré unas pinceladas después, para que tengáis también esas opciones, que las conozcáis. En subvención directa, como es el caso de Misiones, que son proyectos con subvención a fondo perdido, por el riesgo que implica en el desarrollo para las empresas, pues en subvenciones pudimos conceder 288 millones de euros, 21% de las ayudas directas, y después en otros temas como invierte, capital riesgo, llegamos al 15% y compra pública innovadora, que no voy a comentarlo, pues 115 millones, 9%. Y lo que es muy importante, pues pudimos dar apoyo a 1.632 empresas beneficiadas de nuestras ayudas, de las cuales el 72% han sido pymes. Y esta es una cifra que ha ido aumentando en los últimos años y yo creo que es importante, bueno, porque el tejido empresarial español en gran medida pues son pymes, ¿no? Y este año, como veis, pues el presupuesto también va a aumentar, ha aumentado. Antes os dije ayudas directas, el presupuesto del año pasado fue 1.500 millones de euros. Este año 2022 vamos a tener un presupuesto de 1.566 millones de euros y vamos a impulsar, pues, en gran medida son Next Generation, pues transferencia de conocimiento, innovación empresarial, colaboración público-privada. Estos son, digamos, sobre todo transferencia de conocimiento y colaboración público-privada, el eje de la línea misiones. Y aquí, en esta transparencia, que parece un poquito liosa, pero bueno, aquí lo que está es el conjunto de ayudas con las que cuenta CEDETI para apoyar la I+D+I empresarial. Y intentamos cubrir todas las opciones, posibilidades que se pueden dar se le pueden dar a las empresas, ¿no? En su recorrido en la I+D+I, desde el conocimiento aplicado a investigación industrial, pues hasta llegar a la inversión, a comercializar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo está este cuadro preparado? Bueno, pues en el eje de las Y estaría el nivel de complejidad, de carga de investigación, de reto del proyecto. Más hacia arriba, pues es más investigación industrial, más complejidad, más lejos de mercado, bajamos desarrollo experimental, innovación e internacionalización, hasta llegar al mercado. Y en el eje de las X, según vamos hacia la derecha, hacia mi derecha por lo menos, pues hemos colocado a las empresas según su nivel, su propio desarrollo empresarial, ¿no? Para poder, pues, empresas capital semilla, startups, empresas en expansión, consolidadas, incluso en gran crecimiento competitivo, ¿no? Y según eso, hemos intentado diseñar los instrumentos que cubran todo este espectro. Entonces, lo que está en gris son instrumentos de ayuda en concurrencia competitiva, se publica en el BOE y es subvención directa, y con esto nos dirigimos a temas más estratégicos, temas donde las empresas asumen un mayor riesgo, y estos instrumentos pues son o bien las ayudas convencionales CEDETI, que son anticipos con tramos parcialmente reembolsables, o bien compra pública o invierte, que es un tema distinto. Invierte capital riesgo, compra pública innovadora, es otra forma de trabajar que hoy no voy a contaros para no alargarme demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos Neotec, que está arriba a la izquierda, porque es, digamos, para apoyar empresas jóvenes de reciente creación, de base tecnológica, con un componente muy importante de reto tecnológico, de complejidad, proyectos muy rupturistas. Entonces, pues está arriba a la izquierda. Neotec está ahora mismo abierto, os daré unas pinceladas para que lo conozcáis, porque está ahora mismo la convocatoria abierta, en subvención a fondo perdido. Debajo está Neotec Liderazgo Mujer, que fue una variación que se lanzó este año sobre Neotec, que ahora está ya cerrada la convocatoria de este año y está en resolución. Bueno, Misiones, aquí está tachado, pero está abierta, porque justamente se ha abierto hoy la convocatoria, por eso estamos contándolo. Misiones, pues no voy a contar más porque lo voy a hablar después. Y debajo de Misiones tenemos 100. 100, muchos lo conoceréis también, es también otra apuesta de CEDETI para apoyar grandes consorcios liderados por empresas, con una participación importante de centros de investigación, centros tecnológicos, universidades, 100, pero, digamos, en concurrencia no competitiva. El proyecto se puede presentar a lo largo de todo el año y no marcamos líneas prioritarias, misiones, como es el caso, valga para la redundancia, de Misiones, ¿no? Entonces, por eso está muy cerquita, porque tanto Misiones como 100 hablamos de proyectos con mucha carga de investigación industrial, con una transferencia importante de conocimiento de los sectores de investigación a las empresas, pero la diferencia son Misiones, se asume más riesgo, son proyectos más complejos, más estratégicos, y marcamos misiones, que las veréis después, y digamos, por eso mismo, al nosotros pedir proyectos complejos de alto reto, con una incertidumbre importante, entramos con subvención directa. Bien, no es muy diferente desde el punto de vista de la naturaleza del tipo de proyecto, pero no hay, digamos, se puede presentar cualquier tipo de tecnología, cualquier tipo de programa, proyecto, etcétera, y no, como os decía, en concurrencia abierta. Bajamos un poquito PTA, no lo cuento hoy, es un plan específico para el sector aeronáutico,
Cervera Centros es lo que os comenté al principio, que es el único instrumento que hay en CDTI donde el beneficiario o ha sido, vamos, tenemos que esperar a ver qué ocurre con ese instrumento, cómo seguimos trabajando sobre él. Bueno, Cervera Centros ya cerrado es para apoyar digamos, formar redes de excelencia de centros tecnológicos para que generen conocimiento, ganen infraestructuras, capacidades. Lo apoyamos con subvención directa para que después estas capacidades que han ganado las puedan transferir a los sectores. Y ya para ir avanzando más, bueno, ya tenemos a la derecha proyectos de I+D nacionales, Cervera I+D, cooperación internacional, perdona, donde ya son los proyectos habituales CDTI en concurrencia abierta, se aprueban mensualmente, y ahí hablamos más de proyectos más cercanos a las ideas de las empresas en I+D. La solución del desarrollo de nuevos productos, nuevos procesos, nuevos servicios tecnológicos, siempre que sean, disculpad, en novedad frente a lo que hace la competencia y que tengan un componente de innovación tecnológica relevante. Bueno, sigo bajando. Ahora mismo, aunque no toca mucho el sector en el que estamos hablando, para el que estamos hablando hoy, hay una convocatoria en concurrencia competitiva abierta sobre audiovisuales y animación. Son unos recursos que nos traspasó la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y vamos a hacer una convocatoria específica para esos sectores audiovisuales, tecnologías en audiovisuales y en animación, pero tened en cuenta que son desarrollos tecnológicos en estos ámbitos, pero también las aplicaciones. Entonces, hay muchas aplicaciones de estas temáticas que pueden ser utilizadas en un montón de sectores industriales. Entonces, el beneficiario será el desarrollador, pero las aplicaciones pueden tener efecto en cualquier sector industrial, por supuesto también de la sanidad animal. Pero bueno, que sepáis que esa convocatoria también está abierta, no la voy a detallar. Invierte a la izquierda, que veis aquí, ya no es una ayuda de Estado, invierte es capital riesgo, CEDI tiene un fondo de inversión con el que coinvierte con una serie de inversores privados homologados que hemos ido pues eso, homologando durante los últimos años, seguimos haciéndolo, y ahí coinvertimos en el capital de empresas que nos parecen de especial interés. Pero como os digo, no es una ayuda de Estado, funciona de manera diferente. Compra pública innovadora, intentar poner un poquito en contacto a una administración utilizadora con el desarrollador para dar respuesta a necesidades avanzadas que tenga la misión de sus licitaciones. CDT aquí es un intermediario que adquiere el prototipo, lo traspasa a la administración que lo va a utilizar para que lo valide. Pero bueno, hoy tampoco quiero comentar más el detalle. Y ya para acabar con esta transparencia, que yo creo que es importante detenerme aquí porque, como veis, está el conjunto enmarcado de nuestras ayudas y un poquito la conexión entre ellas. De una se puede pasar a otra según se avance en los TRL de los proyectos. Pues abajo tenemos la línea directa de innovación y la línea directa de expansión, donde lo que se apoya ya es la innovación entendida como inversión en la empresa, donde la innovación es incremental para la empresa, no representa el sector, pero para la empresa que lo va a plantear sí que es un salto tecnológico relevante, aunque como os decía no lo sea para el sector. Y en estas últimas, a diferencia de la I+D, podemos apoyar inversión, más gastos o únicamente inversiones. Son líneas muy competitivas, pero como os digo, ya nos acercamos más al mercado. Bueno, no quiero entretener mucho. Aquí tenemos la línea más habitual en CETI, donde se aprueban el grueso de proyectos, que es proyectos de I+D, I+D individuales en cooperación, convocatoria abierta a lo largo de todo el año, proyectos empresariales aplicados, nuevos procesos, productos, servicios, novedad, que sean novedosos frente a la competencia, que hay un nivel de innovación tecnológico suficiente para ser considerado I+D, puede tener actividades de investigación industrial, desarrollo experimental, y bueno, los costes admisibles son los habituales de los proyectos de I+D, ¿no? Amortizaciones, material fungible, personal, colaboraciones externas, etcétera. ¿Cuál es la ayuda? En el día a día nuestro, proyectos que, como os digo, se aprueban en el Consejo de Administración mensual que celebra CDTI, pues la ayuda a estos proyectos, que pueden ser, como digo, individuales o una cooperación normalmente reducida, 2, 3, 4 empresas, pueden ser más, pero es muy, muy raro. Normalmente son proyectos de 1, 2, 3, lo veréis al final en algunos ejemplos del sector que he traído. Bueno, pues la ayuda es vamos a decir, un crédito que puede cubrir hasta 85% del presupuesto del proyecto, un crédito que se devuelve hasta en 15 años, con 2 de carencia, 2 más 13, desde que acaba el proyecto. El tipo de interés es al Euribor, a día de hoy todavía es interés cero en la práctica para nosotros, y además, muy interesante, aparte de esto que es una subvención ya financiera, un crédito a 15 años a interés cero, y además hay un tramo no reembolsable que depende del proyecto y lugar de desarrollo. Y ese tramo no reembolsable, bueno, creo que no lo he puesto aquí, puede llegar a ser el 30%. A la empresa le prestamos 100, devuelve 70 y esos 70 devuelven estas condiciones que habéis visto. Como os digo, es un instrumento yo creo que muy ágil, creemos que es muy ágil, hay muchos proyectos aprobados para necesidades concretas de una empresa o un grupo reducido de empresas que tienen que colaborar para desarrollar el proceso o producto que consideren. Cervera, no me entretengo mucho, es una variación de la anterior, también son proyectos de I+D, en este caso individuales, y aquí lo que se buscó, también en concurrencia abierta, no competitiva, y aquí lo que se buscó es que las empresas
digamos, o los centros tecnológicos se acercasen más a las empresas, fomentar la transferencia de tecnología de los centros tecnológicos reconocidos a nivel nacional hacia las empresas. Entonces, aquí hay dos condiciones. Una, que la empresa que plantea el proyecto de forma individual subcontrata al menos el 10% del mismo a un centro o varios centros tecnológicos, y además, y aquí ya empezamos a parecernos a Cervera, aquí ya sí se definieron áreas tecnológicas. Como veis, hay 11. Entonces tienen que encajar en área tecnológica. Ahora os veis un pequeño desarrollo de, bueno, estas son las condiciones, son parecidas a lo anterior, pero con un tamaño de usuario un poquito mayor. Es un programa para pymes y mid-cap, que pueden ser grandes empresas que tengan hasta 1.500 trabajadores. En lo que os he contado al principio, no hay ninguna limitación del tamaño de la empresa. Y, como os decía, aquí ya empezamos a marcar líneas prioritarias. Fue nuestra primera incursión, se puede decir, en marcar orientaciones a las empresas, tipo TOPIS, como el programa Marco. Y como veis, hay 3 y hay una claramente, clarísimamente del sector, porque habla del control de enfermedades infecciosas en producción ganadera. Bueno, y acuícola, que también, por supuesto, es el ámbito de trabajo de Benmasí, ¿no? Entonces, como veis, en Cervera sí que hay, tanto para aquí como para la convocatoria que os dije de centros de excelencia, hay una línea de trabajo y efectivamente ha habido proyectos de redes de excelencia, lo otro que os comenté, no esto, del sector, del ámbito de la sanidad animal. Bueno, 100, como os comenté al principio, pues es lo más parecido en naturaleza de proyecto, en orientación, en lo que se busca, a misiones. En 100 también son grandes consorcios, 8 empresas, una empresa mediana o grande tractora, con una colaboración importante de centros de investigación, hasta al menos el 15%, y en este caso en convocatoria abierta de forma continua. No marcamos líneas prioritarias, son presupuestos importantes, como os digo, son temas estratégicos, se llegará al mercado a medio largo plazo, y bueno, sí que se pide una cara importante de investigación industrial. Como os digo, son proyectos no para llegar a un producto, a un proceso concreto, sino para generar un conocimiento que permita llegar a esos productos, procesos complejos y de alto valor añadido. Bueno, no os comento mucho más. El tipo de ayuda es también una ayuda con tramo no reembolsable con las mejores condiciones que tenemos. 15 años de evolución, como os dije antes, con 2 años de carencia, se cubre el 85% del presupuesto del proyecto y 1/3 de la ayuda no reembolsable. Es una ayuda que ha funcionado muy bien. Y ya voy acabando con las ayudas CEDETI, esta revisión rápida. Ayudas CEDETI, aparte de emisiones, que lo comentaré con más detalle, y estas son las 2 ayudas que tenemos para apoyar la innovación tecnológica. En nuestro caso es la inversión, y en ese primer caso, la inversión para incorporar equipos, tecnologías novedosas que supongan además una mejora avanzada en la empresa, competitiva para ella, aunque no lo sea frente al aunque no sea una innovación frente al sector. Y en este caso apoyamos inversión más gastos para la puesta a punto, mejora, adaptación activa de esas tecnologías que se van a adquirir. Esto va por minimis, y aquí sí que tenemos una restricción, porque no podemos apoyar proyectos, ni en esta, ni en lo que voy a contar después, de producción primaria agrícola o ganadera, pero sí el sector, pues, de medicamentos veterinarios, vacunas, industria auxiliar. Pero producción agrícola, ganadera, producción vegetal, acuicultura, no podemos financiarlo con líneas de inversión. Bueno, por no entrar en el terreno de la FEADER, PAC, etcétera. Y bueno, estas son las condiciones, están aquí escritas, no los cuento mucho, pero sí que sepáis que hay un pequeño tramo no reembolsable y que son ayudas que en la práctica tienen un TAE negativo. Y la siguiente es una variación también para apoyar, en este caso, solo inversiones y inversiones más instalaciones también, activos fijos, tangibles e intangibles. En este caso es para inversiones iniciales o nueva actividad, y la ayuda es, como veis, muy interesante en tipo de interés. Bueno, el Euribor más 0,5, hasta hoy ha sido el 0,5, hasta estos días, me imagino que pues, tendrá que cambiar con los nuevos tipos de interés, y tiene un tramo reembolsable del 10%. Entonces es una ayuda muy buena porque estamos apoyando activos, inversión, donde no hay riesgo, en principio, porque son proyectos donde ya sabes lo que vas a hacer y es ingeniería, por decirlo de alguna forma, con una parte reembolsable del 10%. Amortización larga, 9 años, y lo mismo que os decía antes. Están incorporadas las comunidades autónomas, pero hay que ver la letra pequeña, porque hay alguna comunidad autónoma que no puede acudir gran empresa. En otras sí. Y bueno, es una línea que ha funcionado muy bien, pero también están excluidos los proyectos de producción primaria, agrícola, ganadera, pesca y, como decía, producción primaria agrícola, ganadera. Y bueno, sí que quería detenerme un poquito más en Neotec, porque ahora ya os he hablado de proyectos para apoyar el I+D, de la I+D más I, pues, proyectos de más complejidad como 100, proyectos del I+D para lanzar nuevos proyectos, procesos, eso sí, avanzados, novedosos,
hasta la inversión, y Neotec ya es un tema distinto, es un punto y seguido. Por aquí lo que apoyamos en Neotec, y es una convocatoria que está ahora mismo abierta, y yo creo que ha habido y hay muy buenas ideas, proyectos empresariales en el ámbito de la sanidad animal, por supuesto en el ámbito de la sanidad de sentido más amplio, One Health, por supuesto muchos, y aquí lo que apoyamos es la creación y sobre todo consolidación de una nueva empresa base tecnológica. Aquí no apoyamos un proyecto, sino el plan de negocio de esa nueva empresa. Son empresas que deben ser pequeñas, independientes, de grupos, y que tengan entre 6 meses y 3 años desde su constitución, con referencia a la fecha de cierre de la convocatoria, que veréis ahora. Son proyectos pues, que normalmente en muchos casos son spin-off que surgen de centros de investigación tecnológicos, universidades, pero no siempre. También hay muchos proyectos de Neotec que son de emprendedores a título individual, no ligados tanto a la investigación, pero bueno, que tienen una idea, una patente, con un nivel científico-tecnológico relevante y plantean ese tipo de proyectos, ¿no? Y apoyamos, lógicamente, no es emprendimiento al uso, sino es un emprendimiento donde el modelo de negocio está basado en el desarrollo de tecnologías propias, en la I+D, etcétera. Por eso estaba, digamos, donde proyectos de una carga rupturistas con una carga importante de investigación industrial. Ahora mismo está abierta la convocatoria, porque aquí funcionamos en convocatoria, en concurrencia competitiva, entramos con subvención a fondo perdido. Bueno, aquí lo veis, la convocatoria cierra el 5 de julio, o sea que estamos todavía a tiempo de plantear, las empresas están a tiempo de plantear proyectos. ¿Y cuál es la ayuda? Pues entramos con una subvención de hasta el 70% de ese plan de negocio, con un máximo de 150.000 euros, pero además, desde que está financiado con fondos Next Generation, que fue la pasada convocatoria y la actual, además, si la empresa contrata un doctor o doctora en plantilla a tiempo completo, de ese plan de negocio a 2 años, lo que se cierre ahora será el plan de negocio del 23 y el 24, plan de negocio completo con todos los gastos, bueno, pues la ayuda puede llegar a ser la subvención del 85% del presupuesto elegible de ese plan de negocio con un máximo de 325.000 euros. Y como veis, es más para empresas en consolidación, más que reciente, muy reciente creación, porque le pedimos además un capital social de 20.000 euros, que genera distribuido de beneficios también, etcétera. Y para esta convocatoria tenemos 35 millones de euros. Aquí tenéis el enlace a la convocatoria y bueno, comentaros que el año pasado pues se presentaron 520 y tantos proyectos, si no recuerdo mal, y se aprobaron 125. Entonces, nuevamente, el ratio de aprobación es del 20%. Bueno, has hecho toda esta, digamos, larga introducción de los instrumentos CETI porque quería enmarcaros posibilidades, porque muchas un poquito para ver dónde estaba cada línea y porque, como os digo, muchas veces es la cadena de avance de las empresas a partir de misiones. Porque misiones, ciencia e innovación, que es la convocatoria que vamos a ver con más detalle, es la gran apuesta del CEDETI, esta es la tercera convocatoria, para apoyar proyectos de investigación aplicada, precompetitiva, en cooperación, siempre en nuestro caso liderados por empresas y como veis aquí, pues que buscan conseguir que investigaciones relevantes, orientadas, más que orientadas, aplicadas, propongan soluciones a desafíos transversales estratégicos de la sociedad española, de la economía española, que nosotros definimos, pero lo definimos digamos, en diálogo y compartiendo con las empresas, centros tecnológicos, asociaciones, centros de investigación, etcétera, ¿no? Y definimos esas misiones que nos parecen de especial interés. Y se busca, pues, fomentar la cooperación público-privada, lógicamente, poner en contacto a las empresas con el ámbito de la investigación y mejorar la base de conocimiento de las empresas en ámbitos tecnológicos específicos y fomentar, ya creo que lo he dicho varias veces, la transferencia de tecnología. Bueno, justo hoy se ha abierto la convocatoria, lo ha comentado antes María, ayer ya estaba publicado el extracto y se podía consultar la convocatoria desde la Base Nacional de Subvenciones. Hoy se abre y se cierra el 5 de septiembre. Casi que pido disculpas porque, bueno, parece que queremos quitarnos de medio, ¿no? No ha sido exactamente culpa nuestra el cerrar el 5 de septiembre y que la gente tenga que trabajar en agosto, porque la idea nuestra era haber abierto un poquito antes, bastante antes, y poder cerrar a final de julio, pero por circunstancias que se nos escapan y que no vienen al caso ahora mismo, pues hemos tenido que hacerlo de esta forma. Sí que por lo menos os vamos a dejar a las empresas pues, un periodo importante en junio y julio para poder trabajar el proyecto y cerrar los temas en septiembre. Entonces, como veis, es una convocatoria, afortunadamente, con un periodo, aunque caiga en verano, con un periodo largo de planteamiento de proyectos, hasta el 5 de septiembre a las 12 de la mañana, ¿no? Y gracias a fondos Next Generation, pues hemos podido sacar esta convocatoria otro año más, porque en principio la idea en su momento era que fuese bianual, y además con 125 millones de euros, pues que es una cifra importante, ¿no?
os paso a contar ya, bueno, las características de la misma, ¿no? También os adelanto, que para los que ya habéis planteado proyectos, con los que era como el año pasado, es muy parecida, salvo las misiones, lógicamente, y algún pequeño cambio, a la convocatoria de 2021. No ha habido grandes modificaciones, hubo muy buena demanda de proyectos, bueno, se consiguieron pues, evaluar y apoyar proyectos muy relevantes y no se ha querido cambiar grandes cosas, ¿no? Entonces, comentaros, los proyectos en misiones, lo he dicho ya muchas veces a lo largo de la mañana, o de este rato, deben encuadrarse en una de las 6 misiones identificadas. Entonces, los objetivos del proyecto deben orientarse a uno de los ámbitos de mejora propuestos en cada misión, porque cada misión después se desglosa en unos ámbitos de mejora, aunque sí es verdad que siempre que se cumpla un ámbito de mejora se podrá proponer objetivos adicionales complementarios, eso sí, no cualquier cosa, a lo que ya se ha definido dentro de la misión. Toda la información la podéis encontrar, ya lo he comentado, en la página web de CETI, aquí tenéis el enlace, y muy importante porque aparte de la convocatoria, que es lo que ha salido ahora, y tenéis el detalle de las características, limitaciones, etcétera, de lo que se puede plantear o no, además es muy importante que también conozcáis las bases reguladoras, porque este año hemos sacado bases reguladoras nuevas para todas las ayudas CETI en concurrencia competitiva, Neotec, misiones, plantejo neogótico, etcétera, y en muchos casos la convocatoria, lo que veis en el primer cuadro, te remite a la orden de bases, por ejemplo, en los criterios de evaluación. Te los señala en la convocatoria, pero te los detalla en la orden de bases reguladoras. Entonces, tened en cuenta estos dos enlaces, es fundamental el leerlos muy bien antes de plantear proyectos. Y bueno, claramente, si un proyecto no se adecua a la misión, a la misión que se ha seleccionado, pues se podrá desestimaremos la solicitud. Entonces tiene que encuadrar claramente en una de las misiones y en al menos uno de los ámbitos de mejora. Y para intentar también dar juego en misiones, que son proyectos complejos, grandes presupuestos, etcétera, a las pymes, pues ahí se permiten dos tipos de consorcios. Por un lado, misiones grandes empresas y misiones pymes. Y además se reserva una cantidad de dinero a misiones pymes para, digamos, activar que haya consorcios de pymes planteando proyectos de este calado, ¿no? Entonces, ¿quién plantea un proyecto? Beneficiarios, pues son agrupaciones constituidas por empresas, son siempre empresas, no tienen por qué formalizar un acuerdo de consorcio, pero no tiene por qué formar no me sale la palabra, una forma jurídica nueva, pero solamente formalizar un acuerdo de consorcio y, por supuesto, para plantearse deben cumplir, lo que vemos después, los requisitos de tamaño y composición para ir bien a misiones grandes empresas o a misiones pymes. Y, por supuesto, pues, las actividades y presupuesto deben ser equilibrado, ningún grupo empresarial debe tener más del 50% de presupuesto del proyecto, etcétera, lo que es habitual, ¿no? Porque son ayudas no para apoyar un grupo empresarial, sino fomentar la cooperación entre grupos y empresas, ¿no? Y la ayuda, que, como os digo, pues se pide proyectos de riesgo, reto tecnológico, también que van a ayudar a las empresas a desarrollar en su momento proyectos y procesos complejos y de alto valor añadido. Como os digo, los proyectos son de reto, pero la ayuda va a ser una subvención directa en una intensidad muy alta. Puede llegar hasta el 80% para pequeñas empresas, hasta el 75% para medianas y hasta el 65% para grandes. Es lo máximo que nos permite el ordenamiento comunitario. Después esto va modulado para cada empresa, consorcio y empresa, pues la carga de actividades de investigación industrial y desarrollo experimental que haya, estos son máximos. Normalmente no se llega aquí, pero por supuesto podría darse el caso. Pero como os digo, vamos a lo máximo que nos permite la legislación de la comunitaria, de la Unión Europea. Emisiones de grandes empresas. Os cuento las características. Aquí hablamos de proyectos, de presupuestos de 4 a 15 millones de euros. Siempre la participación individual por empresa mínimo 175.000 euros y se pide que al menos el 60% de las actividades se consideren, se califiquen como investigación industrial. Como veis, son proyectos de un calado importante de conocimiento aplicado. Tiene que haber un mínimo de organismos de investigación subcontratados, en este caso, en misiones de grandes empresas, al menos el 20% del presupuesto total del proyecto, una participación, lógicamente, relevante, no antes mayor. Y en cuanto a la duración, los proyectos deben iniciarse en 2022 y acabar o bien el 31 del 12 de 2024 o el 36 de 2025. Como veis, se nos ha quedado corto la duración del proyecto para temas estratégicos, pero al aplicar fondos Next Generation no podemos irnos más lejos. Se ha apurado lo máximo posible que podíamos, ¿no? Proyectos, consorcio de 3 a 8 empresas, 2 independientes al menos, como decía, en ningún caso más del 50%, lo comenté antes, de un gran grupo, y al menos tiene que haber una pyme en el consorcio. Y el líder en grandes empresas, en esta parte de misiones, tiene que ser una gran empresa que ejerce un efecto tractor.
y, por supuesto, claramente, el efecto motivador de la ayuda no puede estar el proyecto comenzado antes de la fecha de inicio, etcétera. Tiene que cumplirlo, como todos sabías de IMADE. Misiones pymes, pues son proyectos, digamos, más amoldados a las características de un consorcio de pymes, presupuesto menores de 1,5 millones a 3 millones, con un mínimo también por empresa de 305.000 euros, y aquí la carga de investigación es importante, investigación industrial, pero es menor, 35%. Y el nivel de subcontratación a centros de investigación al menos debe ser del 15% del presupuesto total del proyecto. Por proyecto, no por empresa, igual que antes. O sea, no es por empresa el 15%, sino que el global de consorcio debe llegar al menos a ese 15%. Y las fechas lo mismo. Debe iniciarse obligatoriamente en 2022 y acabar a final de 2024 o el 36 del 25. Consorcio de 3 a 6 empresas, al menos 2 independientes, y aquí sí, todas deben ser pymes, pequeñas y medianas, pero debe liderar una mediana empresa. ¿Costes elegibles? Bueno, pues son los habituales en proyectos de investigación y desarrollo. Coste de personal, lo veis, de investigadores, técnicos, personal auxiliar, en la medida que se dediquen al proyecto, personal cualificado, titulado o no, de lógicamente titulados a este nivel de proyectos, y el tiempo que dediquen al proyecto se imputa al mismo. Coste instrumental y material inventariable, pues fungibles, materiales, materia prima, perdón, me he guiado un poquito, disculpad. Coste instrumental y material inventariable es digamos, la amortización de los equipos que se van a utilizar en el desarrollo del proyecto. Si un bien se va a utilizar en el proyecto durante 3 años y va en el 100%, pues no podrá aplicar, pues, en este caso, pues, la amortización completa de cada uno de esos años. Aquí no se admite inversiones en activos, sino la amortización de los equipos que van a ser utilizados en el desarrollo. También, lo hemos comentado antes, coste de investigación contractual, subcontrataciones, patentes, etcétera. También coste de consultoría para coordinación de la agrupación. Y aquí es donde están, digamos, las colaboraciones externas, donde tienen que estar los mínimos que hemos comentado antes de centros de investigación tecnológicos, pero no solo. También puede haber otro tipo de entidades, como veis aquí, empresas, consultorías, etcétera, que aporten algo desde el punto de vista técnico o de la gestión al proyecto, ¿no? También hay una partida de gastos generales y otros gastos de explotación que veis aquí, materiales, suministros, es lo que antes comenté, fungibles, etcétera. Y también, bueno, es un gasto menor, pero el informe que pedimos al auditor para después certificar el proyecto, bueno, pues también se puede imputar al proyecto esa cantidad. Entonces, básicamente es, como habéis visto, amortizaciones de equipos utilizados en el desarrollo del proyecto, en la medida que se utilicen, coste de personal dedicado al proyecto, materiales, fungibles, etcétera, subcontrataciones y gastos generales y de explotación, que va un poquito también a lo que os comenté de materiales. Bueno, todo esto lo tenéis muy bien definido en la convocatoria. Y aquí tenéis, que eso es importante, y no está de más el recordarlo, que se considera organismo de investigación a efectos de esta convocatoria para poder llegar a los mínimos de su contratación, porque lo que no sea centro de investigación, organismo de investigación, según se define aquí, puede ser subcontratado si va a aportar al proyecto, pero no va a computar a esos mínimos porcentajes que necesitamos para que el proyecto sea elegible. Y bueno, son los OPIs, universidades públicas, institutos universitarios y universidades privadas con capacidad demostrada y I+D+I, por supuesto, entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas, vinculadas o conectadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud, institutos de investigación sanitaria, aquí entramos en el ámbito de lo que estamos hablando hoy, y centros tecnológicos y centros de apoyo a innovación tecnológica, eso sí tienen que estar inscritos en el registro del Ministerio de Ciencia e Innovación, son los centros que pueden aplicar a Cervera, y también importante, y eso hay muchas consultas, pero también los centros de investigación I+D dependientes, registrados, homologados, certificados como queráis por la comunidad autónoma, pueden participar. Por supuesto, UNIRTA, que es un centro de la comunidad autónoma, o el IFAPA en Murcia, o el IMIDA en Murcia, o el IFAPA en Andalucía, disculpad, pues son centros que, por supuesto, de altísimo nivel tecnológico, científico sobre todo, pueden participar. Y además las instalaciones científicas y técnicas singulares. Como veis, el espectro de lo que se considera organismo de investigación es muy amplio. Y bueno, ya entramos a las misiones. Este año ha habido 6 misiones, se intentan no repetir, aunque hay algunas muy relevantes que sí que, vamos, porque como os digo, en la tercera convocatoria, bueno, pues algunas misiones sí que tienen continuidad de otras, aunque se intenta cambiar los ámbitos de mejora, porque se entiende que ya se han cubierto con los proyectos anteriores, y aquí veis las 6. Hay una, digamos, de energía, autonomía energética, fusión, hidrógeno y renovables. Hay una para impulsar la industria española, la revolución industrial del siglo XXI, que esta tiene que ver con una misión también anterior, y aquí, importante, la misión que nos toca hoy. Hay una misión que ya ha habido en las otras 2 anteriores convocatorias, pero con diferentes ámbitos de mejora,
para impulsar un sector alimentario más sostenible, adaptado a las condiciones asociadas al cambio climático y gracias a un uso relevante de herramientas tecnológicas avanzadas. Después entraremos un poquito al detalle de qué es aquí los conceptos clave. Bueno, hay otra misión del sector naval, otra misión de recursos minerales, materiales estratégicos, etcétera, y una última digamos, relacionada con el ecosistema de la fotónica. También comentaros que, sobre todo en la misión de impulsar la industria española, la revolución industrial del siglo XXI, pues es una misión, digamos, más horizontal. Entonces, proyectos del sector de la industria de la sanidad animal podrían encajar, dependiendo de lo que se plantee, o en la misión agro, vamos a decir, o bien en la misión relacionada con la parte industrial. O sea, que la convocatoria pasada, por ejemplo, que no había una misión clara para el sector de la industria de alimentación y bebidas, pero sí que hubo un proyecto aprobado de la industria de alimentación y bebidas, industria alimentaria, en la misión industrial. O sea, que ahí, digamos, encajan diferentes tipos de proyectos, ¿no? Siempre que respondan a algunos de los ámbitos de mejora que podéis ver en la convocatoria. Y para entrar un poquito más al detalle de esta misión, el impulso a un sector alimentario más sostenible, etcétera, yo creo que aquí hay, cuando lo veáis, hay un anexo donde está explicado con mucho detalle. Entonces hay más de una página, si no recuerdo mal, donde se explica el contexto de la misión, el por qué, o sea, digamos, justificación de qué se espera, por qué se ha planteado esta misión, etcétera, ¿no? Y como veis, y es una gran novedad este año, porque es la primera vez que claramente hay una misión en la que encaja el sector de la producción animal, la sanidad animal. Bueno, pues lo que se busca es, como veis aquí, hechos son unos extractos, unos párrafos, como digo, es mucho más largo, pues profundizar en la generación, impulsar proyectos de I+D que aporten medidas relevantes. Y ya empezamos a hablar de palabras clave: adaptación al cambio climático en las prácticas de producción ganadera, mitigación, minimización de actividades que afecten a, digamos, a la sociedad del sistema agroalimentario. Entonces aquí tenemos ya dos conceptos muy importantes, porque además esto va bajo el paraguas también del PERTE, que nos marcó un poquito las líneas de esta misión. Es cambio climático, mitigación, minoración, mínima afección, mínimo impacto y sostenibilidad. Esos son dos conceptos claves de esta misión. Cambio climático, sostenibilidad y, muy importante, es el tercer concepto base en esta misión, se propone impulsar el uso, conocimiento y uso de herramientas tecnológicas avanzadas que favorezcan esto anterior, ¿no? Que favorezcan la transición de los diferentes sectores, porque ya veis aquí que no solo es el ganadero, también es la producción vegetal y la agroindustria. Bueno, pues el uso intensivo de herramientas tecnológicas avanzadas para favorecer esa transición hacia modelos más sostenibles. Y ya en esta explicación de la misión entramos ya en el core de lo que es el trabajo de BETMASI y sus socios, ¿no? Se habla del diagnóstico, prevención y control de enfermedades emergentes, tanto en el ámbito agrícola como, muy importante, aquí hablamos de BETMASI, en el ámbito ganadero, ¿no? Y bueno, hablando más del ámbito de la producción animal, producción ganadera, pues proyectos que incluyan estrategias disruptivas de alcance significativo, encaminados, y volvemos a lo mismo, producción ganadera sostenible, otra vez adaptada al cambio climático y que minimicen el impacto en el medio ambiente. Entonces, me repito mucho, pero esto es básico: sostenibilidad, minimización del impacto, mitigación, adaptación sobre las condiciones que provoca el cambio climático. Entonces, en esta misión, esa es la explicación, y en esta misión hay 4 ámbitos de mejora propuestos. No voy a entrar en los otros 3 que no afectan tanto a la producción animal. Entonces, hay uno de estos ámbitos, el tercero, que es producción ganadera, pero hay un primer ámbito de mejora que se refiere a la biodiversidad, variedades vegetales, etcétera, también con el uso intensivo de herramientas biotecnológicas avanzadas, que cumpla todo lo anterior que hemos visto, de sostenibilidad, etcétera. Hay uno que es, como digo, variedades vegetales. Un segundo ámbito de mejora se refiere a bioproductos, sistemas, tecnologías de control biológico, digamos, para plantas, para producción vegetal. Hay un cuarto interesante, muy interesante, porque es la forma de entrar aquí, el sector alimentario, la industria alimentaria, es desarrollo de nuevos ingredientes sostenibles para la alimentación humana, digamos, de reutilización de subproductos, etcétera. Y, muy importante, y os lo voy a leer, es el 3. El ámbito de mejora 3 es el que refiere a la producción ganadera. Deben cumplir los proyectos, deben plantear estrategias disruptivas y con un alcance potencial significativo encaminadas a una producción ganadera sostenible, otra vez sostenible, al cambio climático, y trabajar sobre algunos de estos puntos: selección y mejora genética, alimentación, manejo, sanidad y bienestar animal, de lo que hablamos hoy, y estudio de sistemas que minimicen el impacto de esta actividad en el medio ambiente. Entonces, como veis, afortunadamente este año sí que hay una misión que, en su explicación general y en uno de sus ámbitos de mejora propuestos, tiene encaje el sector ganadero y, por supuesto, la sanidad animal. Y como os dije al principio, los puedo responder a uno de estos ámbitos de mejora,
pero se pueden añadir más temas siempre que se cumpla con uno y, lógicamente, esté integrado y sea coherente con lo que se plantea aquí. Bueno, un poquito más de comentaros. Explicaros también que esto sí que son novedades en otras áreas de CDTI, pero ya el año pasado era similar, para permitir un seguimiento importante de proyectos que al final no acaban tanto este tipo de proyectos en productos concretos, resultados muy específicos, un nuevo proceso, algo que va a llevar al mercado, sino que es avance en el conocimiento. Bueno, pues para poder valorar eso nosotros en el seguimiento de estos proyectos de certificación vamos a pedir que en el formulario de solicitud se establezcan 3 indicadores cuantitativos, que es las empresas lo que los plantean, que sean medibles, lógicamente, porque son cuantitativos, y que reflejen los resultados generales que se quieren conseguir o que se busca conseguir con los objetivos planteados en el proyecto y que, lógicamente, tienen que ser coherentes con la visión seleccionada. Bueno, entonces la agrupación deberá indicar el nombre del indicador, valor de unidad de medida, el método de cálculo, el marco de referencia, la explicación de los valores actuales para contextualizar lo que se espera alcanzar al acabar el proyecto, y muy importante porque el cumplimiento de estos indicadores en la fase de seguimiento o certificación de la ayuda, pues puede llevar incluso a modular la cuantía de la ayuda finalmente entregada, ¿no? Entonces es importante trabajar muy bien los 3 indicadores cuantitativos que se establezcan. Y bueno, sobre los criterios de evaluación, como os decía, no están en la convocatoria, hay que irse a la orden de bases que comenté al principio, también está aquí indicada, y hay 3 criterios básicos. Digamos, el primero, bueno, no os voy a contar con detalle, pero es la tecnología e innovación del proyecto, de 0 a 40, donde hablamos, pues, lógicamente, de los objetivos que se planteen, la claridad del proyecto, que esos objetivos sean coherentes con la misión a la que se atiende, el ámbito de mejora, la metodología de trabajo, la excelencia e innovación que plantea el proyecto, bueno, etcétera. Eso, el detalle, como os digo, lo podéis ver en la orden de bases, de la explicación del criterio 1. Y es más relevante, 40, pero como veis el resto tiene un peso muy importante. El segundo, como es lógico en proyectos de cooperación, es la capacidad de ese consorcio para llevar a cabo el proyecto, digamos, pues su complementariedad, las capacidades, los recursos, su experiencia, medios económicos, también temas relacionados con la capacidad de integración de los proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, excelencia, tecnología del proyecto, como está planteado, metodología, que nos permita pensar que se va a conseguir lo que se plantea, quién lo va a hacer, explicarnos sus capacidades, su relación, a quién se va a subcontratar, quién va a hacer qué dentro de lo que es el consorcio en el proyecto, y después un tema muy importante de impacto socioeconómico y ambiental. Como veis aquí, estos criterios normalmente son de 0 a 10 puntos, y en misiones, como es una, pues, al venir financiado con Next Generation, donde están, digamos, los 2 ejes son digitalización y sostenibilidad, pues el impacto socioambiental es muy relevante y se puntúa pues hasta 25 puntos, ¿no? Y bueno, pues sería temas de impacto ambiental, impacto en la sociedad. Bueno, no voy a leeros en detalle porque lo podéis ver tranquilamente en la orden de base donde se escribe el criterio. Y bueno, por supuesto, la solicitud debe tener al menos disculpadme, 50 puntos para poder ser apoyado el proyecto. Ya os digo que tiene que ir muy por encima de esos puntos para poder ser apoyado porque es una convocatoria muy competitiva. Y aquí están los criterios, digamos, de puntuación, si hay empates en puntos, ¿no? Primero es el criterio 1, después se pasan 2 y 3, y bueno, si existiera el empate, que ya es complicado que ocurra, pero podría ser el caso, pues la solicitud que tenga mayor porcentaje de mujeres participantes en el desarrollo del proyecto sería la elegida. Bueno, aquí tenéis los del detalle. Y el pago se realiza por anualidades, pago fraccionado anticipado a cuenta, o sea, eso significa que una vez que se dicte resolución definitiva, que será a lo largo de este año, antes de que acabe el año, habremos dictado resolución de concesión definitiva, el representante de la agrupación que hay que nombrar, lógicamente, y que es el que tiene toda la, digamos, toda la relación, digamos, con CEDETI, de tramitación, etcétera, podrá pedir hasta el 60% de la subvención concedida para primera anualidad. Se va a anticipar ese pago y el resto de pagos anticipados van condicionados a que se presente la documentación justificativa de cada anualidad. Pero no hay que constituir, por supuesto, de subvención a fondo perdido garantía alguna. Ay, disculpad, me he ido completamente. Ahora he vuelto. Sí, y bueno, comentarlos, porque bueno, son una perogrullo, ¿no? Pero hay que leerse muy bien la convocatoria y también ir en la orden de bases. Y hay 4 anexos en la convocatoria que son muy importantes. El anexo 1 es donde se definen las 6 misiones, se describen detalladamente la justificación de las misiones
y la definición de los ámbitos de mejora, los 4 que os comenté en la misión, vamos a decir, agro, ahí están descritos en el anexo 1. El anexo 2, muy importante, es la memoria técnica, y hay que atenerse, y es difícil, muy difícil por los tamaños, digamos, al número de páginas que se pueden plantear, resumen ejecutivo, objetivos científicos y tecnológicos, que esto responde al criterio 1, capacidad técnica del consorcio, que responde al criterio 2, y el impacto socioeconómico y medioambiental, que responde al criterio 3 que os comenté. Entonces hay que hacer un ejercicio muy potente, muy importante de síntesis, que es complicado, pero son muchos proyectos complejos y, bueno, como también hace el programa Marco, intentamos facilitar la evaluación porque si no, bueno, no sería muy complicado por nuestra parte poder responder en tiempo y forma a esta convocatoria. Y el anexo 3, muy importante. El año pasado hubo aquí dificultades a la hora de cumplir con este tema, es la memoria justificativa del cumplimiento del principio digamos, de DNSH de temas medioambientales. Y como veis, son 30 páginas. O sea, no vale con un tic, 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 decir no tengo, o sea, no hay impacto sobre tal y tal, sino que hay que explicarlo. Hay que presentar una memoria justificativa de todo eso. Es un tema que nos ha llegado de fuera, de la Comisión Europea, también a través de la Misión de Acción Ecológica, y es muy, muy relevante, porque el año pasado un muy buen proyecto se quedó fuera, pues porque no se justificó adecuadamente el principio DNSH, Do No Significant Harm. Entonces hay que plantear el resumen del proyecto, consideración de los efectos medioambientales directos e indirectos del proyecto, pero a lo largo de toda su vida útil, de todo su ciclo de vida, bueno, actividad de bajo impacto ambiental, etcétera. Importante, ese anexo 3 es muy importante. Y después el anexo 4 nos da, digamos, las características del informe de la revisión económica que tiene que hacer un auditor del ROAC para al CEBETI. Por nosotros, en la certificación, lo conocéis muchos, todos los que trabajan con CEBETI, se piden informes técnicos, pero también se pide un informe, digamos, auditoría de gastos, de los gastos del proyecto, para ver pues, que esos gastos grandes son coherentes con los avances técnicos de los informes de lo que está haciendo el proyecto a nivel de I+D. Bueno, pues está muy detallado lo que el auditor del ROAC debe plantear ese informe. En la Cotera 2021, pues como veis, estos son los resultados. Hubo muchas iniciativas, lo que pues, significa que la convocatoria es atractiva. Se aprobaron en misiones de grandes empresas 152 entidades, o sea, diversos proyectos con 152 participantes. En misiones pymes, 13 proyectos con 35 entidades participantes. Y finalmente, pues se ejecutó el grueso de la ayuda. Hubo una parte que no se ejecutó, pero era para temas de sanidad humana, bueno, que por circunstancias no pudo ejecutarse, la misión creo que no estaba bien definida, y este año habéis visto que, siendo un tema tan relevante, no hay una misión de salud humana. Entonces, lo que va a ocurrir es que CEBETI va a lanzar a medio plazo, a lo largo de este año, una convocatoria conjunta con el Instituto de Salud Carlos III, que va a ser, digamos, la misión salud, para un poquito evitar que nos ocurra, como el año pasado, que ejecutamos todos los fondos de todas las misiones, salvo la misión salud. Entonces va a haber una convocatoria específica dedicada a salud humana. Y bueno, ya voy avanzando, acabando, que creo que me he alargado un poquito. Comentaros un poquito más de detalle de que estas misiones viene financiado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los fondos Next Generation, y aquí está lo que os comenté al principio. El principio de NSH que hay que cumplir, que no se cause un perjuicio significativo, directo o indirecto, al medio ambiente, a uno de esos 6 objetivos. Es una documentación que hay que leerse muy bien y entenderla muy bien porque hay que, como habéis visto antes, hacer una medida justificativa que puede ser hasta de 30 páginas, puede ser menos, si está bien planteada lógicamente y bien sintetizada, pero esto hay que tenerlo, digamos, claro, que hay que plantearlo porque es una condición de pasa o no pasa para el proyecto. Y bueno, también que sepáis que para todos los proyectos de I+D que apoyamos en CEDETI, proyectos de I+D individuales, I+D cooperación en concurrencia no competitiva, 100, Cervera I+D y, por supuesto, misiones, vamos a poder, con acceso digital, vamos a conceder un informe ex ante de calificación fiscal de los gastos del proyecto. La calificación, como I+D, lógicamente, es para jefe tributaria, digamos, es vinculante y a partir de ahí, pues ya la empresa, según ejecute, amortice y lleve a cabo los gastos del proyecto, bueno, pues podrá deducirse unas cantidades muy importantes, como bien sabéis, del impuesto a sociedades, ¿no? Entonces, es una ayuda indirecta. Aparte de ayuda directa, potente de emisiones en forma de subvención a fondo perdido, también está el informe motivado que te va a facilitar
digamos, la deducción por I+D del impuesto de sociedades. Y bueno, ahora sí que voy acabando. Simplemente os he sacado algunos ejemplos de proyectos del ámbito de sanidad animal, producción animal, que hemos financiado en CEDETI. No ha habido de misiones, porque ya os he comentado que es la primera vez que hay una misión claramente que atienda al sector. Tampoco hay muchos proyectos 100 de cooperación, o sea, significa que en 100 hay una muy buena presencia del sector agroindustrial, pero más del sector de la alimentación y bebidas, industria alimentaria. También hay algunos proyectos de producción, vamos a decir, vegetal, pero no ha habido, en tiempo sí, pero en los últimos años, desde 2019, que es lo que he buscado, no ha habido proyectos relevantes 100 del sector de la producción animal. Entonces, yo creo que esperemos que en misiones pues sirva para animar al sector a trabajar en cooperación. Bueno, no me enrollo mucho más. Aquí veis algunos ejemplos, no estadísticos, son tomados así un poquito al azar. Desarrollo de vacunas de IPRA, aquí hay un proyecto en colaboración, eso sí, entre dos, CZ Veterinaria, Laboratorios Maimó también, Plataforma Tecnológica de Descubrimiento de Medicamentos para Enfermedades Clínicas Veterinarias, Agropor, Grupo Omega, también un proyecto de I+D en convocatoria abierta es, bueno, pues también para control de la enfermedad en porcino. Como veis, un proyecto también de I+D Recombina, bueno, no voy a leerlos todos, aquí lo tenéis. Aquí ya un proyecto también en cooperación, me tapa aquí algo y no veo la primera, la segunda empresa Sincarlopsa, la segunda Copiso Soria. Bueno, pues también en este caso sobre actuación, sobre lechón de la canal, que no lo puedo leer. Y bueno, también en 2020 veis otros proyectos más de la alimentación, etcétera, pues cómo influye la salud intestinal, también temas de piensos, en este caso de minimizar el impacto y también su efecto sobre la mejora del bienestar animal. También aquí vemos dos temas de reproducción, en este caso pues el primero es en porcino y el segundo creo que también, no estoy seguro. Otro tema también, nutrición ligada a prevenir estrés oxidativo en porcino. Y aquí os he puesto, y hay varios, hay algunos más, temas de marcadores genéticos, temas de mejora genética, como habéis visto, es parte de la misión, pues que también había aquí uno en ovino, que es un sector nuevamente que tiene menos proyectos, por ejemplo, que el porcino en CEDETI. Eso simplemente es una pequeña visión de lo que hay y, como veis, es bastante variado tanto en tamaño de empresas, en lugares de desarrollo en España y en tipologías. Esto, yo creo que no lo he puesto aquí, pero bueno, os lo voy a comentar dónde. Bueno, estas ya de las últimas transparencias. Aquí están los buzones donde podéis solicitar información. Más que información, si tenéis dudas sobre las características de la convocatoria, alguna cuestión que hacernos llegar sobre la propia convocatoria, porque podéis hacerla en este buzón, misiones@cdti.es. Bueno, hay otros buzones para otras convocatorias, porque nosotros, en misiones, a ser concurrencia competitiva, no podemos entrar a valorar o preevaluar o ver el encaje de una propuesta dentro de la misión. Lógicamente sí que podemos resolver dudas sobre la convocatoria, cosas que no se entienda, porque no siempre, bueno, es la tercera vez y está, me imagino, mejorada, por supuesto, con respecto a otras convocatorias, pero siempre puede haber dudas. Se resuelven aquí, pero que tengáis en cuenta que no podemos entrar a valorar propuestas concretas ni tampoco valorar la elegibilidad de una propuesta, porque hace falta mucha información que solo va a llegar con la propuesta planteada. Y, bueno, no lo comentaba aquí, pero si tenéis curiosidad por estos proyectos que os he dicho, en CEDETI hay un apartado, creo que, bueno, sí, donde hay un buscador y puedes descargarte en Excel todos los proyectos CEDETI aprobados de 2012 hasta el 2021 incluido. Y puedes filtrar, pues, por supuesto, por tipo de proyecto, por lugar de desarrollo, también por sector, subsector, CENAE, te deja diferenciar, bueno, bastante, y es una buena forma, pues, de ver cómo han evolucionado los proyectos de CEDETI, de ver los proyectos de un sector concreto, etcétera. Si alguno tenéis interés, no he puesto aquí el enlace, pero bueno, yo creo que es fácil de encontrar en nuestra página web. Si no, pues os lo puedo enviar. Y nada más, no sé si me he alargado mucho, he perdido un poquito el tiempo que he estado hablando. Y nada, aquí tenéis mi contacto. Si son cuestiones relativas a características de convocatoria, lo mejor es que enviéis en la consulta al correo de misiones@cdti.es, porque desde ahí se responde, digamos, de manera en común para todos, digamos, los proponentes, ¿no? Nos ponemos de acuerdo y todas las respuestas son coherentes. Si me preguntáis a mí, os puedo decir una cosa y a lo mejor el compañero lo matiza de otra forma, la compañera. Entonces es mejor que las cuestiones específicas de convocatoria se dirijan al correo de misiones, donde las trabajamos, las vemos también con la asesoría jurídica a veces, con otros departamentos implicados, y damos una respuesta homogénea y coherente para todos los beneficiarios que hagan una pregunta, cuestión similar, que suele ser habitual. Cuando hay una duda, suele ser común a varios.
Bueno, ya no comento más, me he alargado yo creo que mucho. Espero que por lo menos os haya sido interesante y, por supuesto, animaros, ¿no? Es una muy buena oportunidad, la primera para el sector ganadero y de la sanidad animal en poder plantear un programa de emisiones y esperemos que lleguen pues, buenas propuestas. Nada más, gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Carlos. No te has saltado el tiempo, la verdad es que ha sido Ah, perfecto. Pero pues ha han sido... surgido muchas preguntas, o sea que no te vayas. Es verdad que son ya y media pasadas, pero si puedes quedarte y así resolvemos algunas dudas. Sí, por La supuesto. primera duda, bueno, agradecerte tu tiempo y también que nos hayas hecho un resumen no de emisiones, que es que abre hoy, sino de otras que están abiertas durante todo el año y que Claro. hay posibilidades también para el sector. Te quería preguntar, bueno, la primera pregunta que hacen es sobre los tiempos de evaluación. Dice que ¿cuándo creéis que podrá salir la resolución de concesión? Sí, con casi vamos, prácticamente toda seguridad, porque soy muy estricto en la gestión de estos fondos. Antes de acabar el año, este año, por supuesto, estará la resolución definitiva. Normalmente, por la experiencia del año pasado, noviembre resolución provisional y en diciembre la resolución definitiva. Entonces, a lo largo de este año se debe estar ya resuelto y comunicado. Luego, en un proyecto de alimentación y bienestar animal, preguntan varias cosas un poco específicas. Yo creo que algunas las has ido resolviendo, pero bueno, yo te las hago. La primera es, dice, para alcanzar la inversión, ¿cabría incluir por parte de las empresas la construcción de las naves de los animales? Esto yo no sé si es el tema de amortización que has dicho en desarrollo, Sí, equipos de alojamiento, granulación especial, coste de aditivos, coste de claro, es equipo que de servicio depende. de pienso, prototipo. Sí, algunos de esos temas sí, otros no. Por ejemplo, la nave, seguro que no. Nosotros todo lo que es, además, en la convocatoria está también, perdón, los gastos que se excluyen. Y todo lo que sea construcción civil, naves, terrenos, seguro que no. El resto, digamos, es a valorar. Se imputa la amortización, no el valor de la adquisición. Y si se justifica que es necesario para el desarrollo de actividades, digamos, de I+D, en algún caso investigación industrial o desarrollo experimental, puede ser asumible. O sea, que podría ser, podría ser. O sea, lo Ujú. que yo os adelanto es que construcción, vehículos, por ejemplo, no se aceptan. Vale, luego por otro lado dice, entendemos que sí entraría el personal dedicado en exclusiva y la subcontratación de servicios de investigación. Y no solo en exclusiva, también personal que dedique, bueno, es que siempre se define de una forma un poco rara de subvenciones, pero digamos, si una persona en exclusiva, por supuesto, pero si un técnico de la empresa dedica la mitad de su tiempo al proyecto, pues va a imputar al proyecto la mitad de su coste para la empresa. Y así con todo el personal que dedique tiempos. O sea, no sé si esa es la pregunta, pero no solo es quien dedique tiempo completo, sino también el tiempo de dedicación que corresponda. Habrá gente que dedique más o menos, pues dependiendo de la necesidad del proyecto. Ujú. Luego preguntan sobre qué se haría con la comercialización del producto final. Bueno, nosotros ahí es que estos proyectos normalmente no van a llegar a la comercialización, van a llegar a lo mejor a medio plazo sí, pero ahí no entramos nosotros. O sea, lo que se espera es que esto genere a la empresa conocimiento, capacidades que le permita desarrollar productos y procesos y los productos comercializarlos, los procesos que les sirvan para mejorar lo que como producen, pero digamos que si se refiere a algún tipo de propiedad o que tenga Cereti, nosotros no tenemos no vamos a ejercer ningún tipo de derecho sobre la propiedad de nada, ni royalties, no sé si se refiere a eso, ni tampoco en temas de patentes, que puede ser a lo mejor en algún caso, en algún tipo de convocatoria, nosotros no. O sea, lo que tiene que justificarnos también en cierta medida es, digamos, aunque sea a medio o largo plazo, hacia qué mercado se dirige, la justificación de por qué hay esa necesidad. Pero que en temas de Ujú. comercialización, aquí luego no se llega, son terrenos mucho más bajos y no entramos después en lo que se vaya a hacer a posteriori, que podrá ser a lo mejor objeto de otro proyecto, de desarrollo experimental o de inversión incluso, de otras tipologías. Ujú. Fenomenal. Bueno, tengo más preguntas, pero bueno, me acabas de recordar que nosotros en Ver Responsable siempre hacemos infografías o lanzamos algún documento de páginas oficiales como de la OMSA o de encuestas generales que se pueden utilizar también para justificar proyectos que son importantes para la sanidad animal, que están relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible y todo eso está publicado para que lo utilicéis. Luego también que se puede vincular a la Agenda Estratégica de Investigación en Sanidad Animal, es decir, es necesario para el sector este tipo de proyectos. Me piden también poner tus presentaciones, pero bueno, eso os lo vamos a dar y os voy a incluir también los enlaces que ha comentado Carlos de los proyectos por si queréis buscarlos. Otra de las preguntas me dicen, en costes elegibles, apartados generales, no entran los indirectos, ¿es correcto? Discúlpame, no te he escuchado. En costes Sí. elegibles, el apartado de gastos generales, no entran los indirectos, ¿es correcto? No, no, sí, es correcto, no, no entran los costes indirectos, no. O
son los gastos que se encuentran ahí. Bueno, que gastos importantes, porque hay temas de suministros y otros, pero no los indirectos como un porcentaje como se hace en otros proyectos CDT en concurrencia no competitiva. Ujú. Dice, la misión de por sí ya está muy enfocada en temas de sostenibilidad y mitigar los impactos sobre el medio ambiente, pero por otro lado parece que este año se pedirá especialmente defender la memoria de DNSH. ¿Hasta qué punto será necesario profundizar en cada uno sin que resulte repetitivo? Bueno, pues mira, casi si el proyecto trabaja mucho en sostenibilidad, en mitigación, etcétera, casi al final es transponer en cierta medida, porque digamos son dos cosas independientes. O sea, la valoración nuestra es, por un lado, la valoración técnica profunda en detalle es de la memoria técnica del proyecto y el DNSH, digamos, es una especie de trámite que hay que cumplir y hay que justificar. Pero una vez que se cumple y se justifica, nos olvidamos de ella y entramos al grueso del proyecto. Entonces, se podrán repetir, lógicamente, en proyectos como son claramente, como bien se ha dicho, muy ligados a la sostenibilidad y al mínimo impacto o al mitigar el impacto, pues gran parte de la información de ese proyecto te justificará. Incluso muchos proyectos se harán para precisamente conseguir eso. Lo importante es que de esos 6 puntos se justifique el que no hay digamos, ese problema, no se provoca ese problema. Lo difícil es que te pide de toda la vida útil del proyecto, ciclo de vida, etcétera. Eso es lo que es más complicado. Pero sí, claro, se repite la información, no pasa nada, porque digamos, lo que nos cuenta para evaluar, eh, el DNSH es criterio de pasa o no pasa, que está bien justificado, pero donde vamos a valorar el proyecto, digamos, no puntúa el DNSH, lo que va a puntuar es después el criterio de impacto socioeconómico y ambiental, eso sí. Ujú. Y aquí es sobre dinero y sobre las inversiones. Hay dos preguntas en este tema. Dice, en el supuesto de un proyecto que requiere una inversión en instalaciones ganaderas, activos mobiliario, que ya se habló de eso, así como ganado y alimentación durante 3 años, ¿qué conceptos de estos últimos se podrían incluir y de qué forma? Claro, si es alimentación, pues puede ser, digamos, como materiales, como fungibles, como suministros. Para el resto, pues depende como si el animal se activa en el balance de la empresa, pues no va a poder imputar la amortización. Si es un consumible, entre comillas, dicho así suena un poco raro, pues podrá imputar el coste total. Ujú. Y con las instalaciones y equipos, lo mismo, no son proyectos para financiar inversiones, y no se va a financiar inventariable, pero sí, si se justifica que se van a utilizar para el desarrollo del proyecto y son necesarios, se podría imputar la amortización Amortización. del tiempo de uso. Ujú. Si una máquina Sí. se va a utilizar la mitad de su tiempo, nos imputará la mitad de su amortización contable de ese año. Pero tiene que estar muy bien justificado. Son proyectos, sinceramente, que hay inventariable, pero son básicamente proyectos de colaboraciones externas y mano de obra. No solo, por supuesto, pero porque Sí, son proyectos de... aclara la persona que pregunta que son materias primas y pienso para alimentar al ganado del proyecto, Sí, claro, durante el eso proyecto. es un suministro, no es un suministro, pero bueno, es una materia prima, vamos, tampoco es una materia prima, pero es necesario para mantener el proyecto y se podrá imputar en una cantidad, lógicamente, que sea la precisa para mantener el diseño experimental que se vaya a hacer. Ujú. Se va a justificar que es la cantidad que necesita para la muestra de animales que se utiliza para los trabajos, los desarrollos, lo que sea. Muchas gracias, Carlos. También preguntan, bueno, dicen, dudamos en qué tipo de ayuda CDT pedir para este proyecto que están pensando. ¿Hay alguna posibilidad de reunirnos con los técnicos de CDT para que nos ayuden? Has hablado de que, bueno, que misiones con concurrencia competitiva, que ahora no podéis resolver preguntas, pero Claro, bueno, si tienen dudas sí, en los demás, etcétera. claro, para otros proyectos CEDETI, si son proyectos de concurrencia no competitiva, los CEDETI, digamos, convencionales, hay un correo, lo voy a decir porque es facilito, pero no lo puse antes, que es instrumentos, en plural, instrumentos, guión bajo, id, arroba, cdti.es. Bueno, si no, como tenéis mi correo, el que esté interesado que me lo pida y si no lo ha cogido ahora, yo se lo mando. Y en ese correo de instrumentos, guión bajo, id, arroba cdti.es, puedes enviar un resumen de 3, 4, 5 páginas del proyecto, puede ser menos, y los técnicos de evaluación pues, te van a responder pues, con el posible encaje del proyecto en las convocatorias de concurrencia no competitiva. De todas formas, está ahí también mi correo y si me queréis mandar un correo para explicarme de manera general la idea, pues os intento orientar. Pero ahora mismo, si hay una propuesta concreta en concurrencia no competitiva, la convocatoria abierta CEDETI, está ese correo que os he dicho, hay un pequeño formato de cómo plantearlo, vamos, es muy sencillo, y ahí vas a tener respuesta de la gente que va a valorar el proyecto sobre cómo ven su posible, como dije antes, encaje. Vamos, que si me queréis mandar a mí o preguntarme algo y os intento orientaros, y bueno, si a lo mejor lo puedo resolver yo, lo resuelvo, y si no, pues ya estaría ese correo para ya entrar al detalle de la propuesta. Gracias, Carlos, lo acabo de poner en el chat. Otra pregunta Vale. dice, ¿los indicadores son por proyecto, no por empresa?
Pues buena pregunta, son por proyecto, entiendo, pero tendría que consultarlo, sí. Ahora mismo me ha quedado así un poquito, porque hice más indicadores, pero sí entiendo que son por proyecto. De todas formas, eso es una buena cuestión para enviarla a misiones@cti.es para que lo aclaremos. Pero sí. Ujú. Muchas gracias. Y luego dice, confirmar que no existe partida obligatoria por misión. O ahí específico. Has hablado de que No, pymes sí que no. tiene un Sí, dinero ayuda de externa, por guardado. si acaso no se llega al mínimo, pero vamos, que no, lo que no hay es reserva por misiones, o sea, no hay dinero específico, por eso también se ha sacado la misión de salud, porque la misión de salud sí que tiene un dinero específico y se va a llevar a una convocatoria distinta, pero no hay unos recursos específicos por cada misión. Ujú. Luego también preguntan, dice que cada vez se financian más contratar doctores, lo has hablado en alguna de tus convocatorias. Sí, ¿En misiones totalmente. se da puntos también por esto, por no tener jóvenes doctores? No, en principio no. En principio no hay puntos por esto. Lo que pasa es que es un proyecto donde, bueno, pues depende de la capacidad que tenga la empresa, pero a lo mejor el contar con un doctor le va a permitir hacer cosas que de otra forma no haría en proyectos con mucha carga de investigación. Y entonces, más que dar puntos adicionales por contratar doctores, es que si es necesario, pues se puede contratar al doctor durante esos años imputándolo al proyecto, siempre que se justifique que hace falta contratar a esa persona para desarrollar el proyecto. Pero no son puntos adicionales, pero sí que es digamos, es a favor de la empresa el contar si es necesario, con ese doctor o otra para llevar a cabo las tareas que correspondan, que a Ujú. lo mejor antes no podía hacerlo. Una última pregunta. Dice, en las convocatorias anteriores se decía que en la última anualidad no se podía solicitar anticipo, pero en esta convocatoria se ha eliminado esa frase. ¿Eso quiere decir que sí se podría, incluso si se termina el proyecto en junio de 2025? Pues entiendo que se podría. Además, se ha puesto esa fecha para que se pueda hacer. Si se ha cambiado el año pasado anterior, yo no me llega ahora mismo, o sea, me lo he leído con detalle, pero no recuerdo esa frase, es que lo que no está, además está como tal, lo que no se dice que no, es que se puede. O sea, tiene que estar claramente excluido, no, clarísimo. Y después es verdad que hay grises. Pues lo mismo, esa es la típica pregunta que yo entiendo que si no se ha puesto y no lo excluye, es así, pero también es una típica cuestión que si se siguen teniendo dudas, pues para plantearla, para que nosotros la respondamos ya, digamos, con nuestra seguridad jurídica, a ver qué se ha querido decir exactamente con esa frase. Pero claramente, si se ha cambiado, es que ahora se permite. Mm. Muchas gracias, Carlos. Has hablado también del informe 2021 de emisiones que nosotros hemos publicado en redes sociales, o sea que si la gente quiere visualizarlo, está en Twitter y en LinkedIn, aunque también tenemos Instagram, pero lo hemos subido en estas dos redes sociales. Pues si no hay más preguntas, vamos un poquito mal de tiempo, pero bueno, ha sido muy interesante estas preguntas finales. Carlos, muchas gracias. Gracias a todos Nada, por asistir. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Me gustaría, como siempre, agradecer el apoyo del patronato de la Fundación Betmasí, que sin ellos no podríamos realizar actividades como estas. Estos son Better Industria, como patrono fundador, y los patronos Beringer Ingelheim Animal Health España, Laboratorio Scalier, CZ Vaccines, Elanco España, MSD Animal Health, Laboratorio Siva y Virbac España. Agradecerte de nuevo, Carlos, tu tiempo. A nada. todos, os recuerdo que podéis utilizar la herramienta Betinova para impulsar proyectos, preguntarnos a secretaría@betmasi.es cualquier duda. Si tenéis interés en la iniciativa Betdivulga, también nos podéis escribir. Y por último, deciros que lo antes posible os mandaremos noticia y presentación de hoy y también que colgaremos la grabación en la web Betmasi. Y nada más, os deseo un muy buen día a todos. Muchísimas gracias. Igualmente, un buen día y gracias por la asistencia. Hasta luego. Hasta luego, Carlos. Gracias.